Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Arciet, estoy acá con Martín Fernández, trabajamos en la Dirección de Medio Ambiente y vamos a mostrar un pequeño resumen de lo que estamos trabajando en estos años. Desde hace un tiempo venimos desarrollando en software libre y a medida que va creciendo las fuentes de información por necesidad, bueno, hemos ido agregando nuevas tecnologías, nos hemos actualizado en cuanto a tecnologías y bueno, vamos a recorrer medio rápido un pequeño resumen de esto. Como fuente de información, acá son algunas de las fuentes que en realidad lo que tenemos no solo es el tipo de información, sino los diferentes, por ejemplo, tenemos organismos, tenemos... Por ejemplo, comenzando desde el principio, vamos a los trámites de la INAMA, ya veníamos con varios trámites de INAMA en línea. Esos trámites ya tienen su flujo de gestión. De acuerdo a esa gestión, vuelca al sistema de información ambiental, que ahora vemos un poco en la arquitectura. Después hemos incorporado desde hace un par de años nuevos trámites que hemos desarrollado con AGESIC. Esos trámites vienen a la INAMA por medio de servicios, o sea, tiene su línea de trámite, de gestión del trámite, pero la parte medioambiental, que es la que le interesa a la INAMA, viene por servicios. También tenemos muestreos. Los muestreos son, por ejemplo, monitoreos, que van en barcos, sacan muestras, van al laboratorio. Eso nos viene, por ejemplo, en planillas electrónicas. Ahora hay un sistema del laboratorio que también está incorporando a nuestra plataforma. También tenemos estaciones de monitoreo con sensores, eso mandan directamente cada 10 minutos, depende del requerimiento de la estación. También tenemos estaciones de monitoreo de industrias. Hay industrias que tienen que declarar por ejemplo, sus emisiones, entonces, bueno, eso tiene que venir a la INAMA, lo hacen de forma automática también, que tenemos dos alternativas. Una es por medio de servicios directos u otra es una herramienta, una máquina virtual que le damos a la industria para que no tenga que desarrollarla, que ella se encarga de toda la parte de sincronización con los servidores nuestros y el envío de datos. Los mismos métodos utilizamos también con otros organismos que ya tienen sus bases de datos, ya sea por gestión o por también monitoreos, que ya los tienen incorporados en sus bases de datos. Bueno, también viene a la INAMA, viene ya sea por servicios o por una máquina virtual. Por otro lado también tenemos capas que se van desarrollando de acuerdo a necesidades, ya sea por análisis de cualquier tipo como productos que tenemos en INAMA, se están volcando en la base de datos. Y luego tenemos imágenes y productos desarrollados, ya sea por medio de fotografías, de imágenes satelitales o productos, en fin. Esto en realidad es la telaraña que tenemos hoy en día, que es lo anterior está un poco unificado acá, que por ejemplo, bueno, los trámites de INAMA ya están en el sistema de información, entonces vuelcan los datos directamente, los trámites que están en presidencia vuelcan por servicio, los muestreos, como hoy hablamos, depende, ahí marcamos unos engranajes porque son procesos, porque algunos ya vienen de laboratorios con planillas, entonces tenemos un sistema que lo que hace es migrar la información de las planillas. En el caso de los trámites de presidencia, algunos datos que se requieren también vienen en planillas, en los mismos formularios. Nosotros en esos formularios uno se descarga la plantilla, se carga la información y se envía, y hay unos procesos automáticos que incorporan esos datos en la base de datos. ¿Por qué se hizo esto? Porque hay algunos requerimientos que se necesitan para los trámites, que son, por ejemplo, análisis de laboratorios, y son muchas columnas de parámetros y muchos registros, y eso cargarlo en un formulario era bastante tedioso. Entonces, bueno, optamos por este método, que por ahora está funcionando bastante bien. Después, bueno, estaciones de INAMA, las estaciones de industria que vienen por los dos lugares. Vieron que entre las nubes vamos a decir, de servicios y la máquina virtual hay flechas de ida y de vuelta. Eso es porque desde el centro de la aplicación de monitoreo que hemos desarrollado, podemos optimizar las máquinas virtuales que están en las industrias. ¿Esto para qué es? Bueno, a fin de junio por ahí van a venir, tenemos que tener conectados unas cuantas, son como 60 y pico de industrias, 62 industrias.
mandando datos cada 10 minutos se hace un poco pesado, por más que sean textos. Entonces, de esa forma nosotros, desde el sistema de monitoreo de alerta y control que tenemos abajo, podemos enviar la información a las máquinas virtuales que están en las industrias para que manden los datos en determinados momentos. Entonces, de esa manera, los balances de carga los manejamos nosotros de los datos que nos vienen de la industria. A nosotros, por ejemplo, los datos nos interesa cada 1 minuto, pero no nos interesa el minuto de ahora. Tal vez, si lo mandan en un rato, por eventos puntuales, podemos optimizar a la máquina virtual que lo mande cada 1 minuto. Ese tipo de cosas lo podemos manejar nosotros. Tanto para las estaciones de las industrias como para la de los organismos. También a veces, por ejemplo, ahora hace poco incorporamos un organismo que en realidad nos tenía que mandar los datos y nos mandan datos del 70 y algo. Entonces, claro, eso nos mató los servidores. Hicimos balance de carga para que los mande de a poco, tranquilo, y ahí vamos manejando. Eso es lo bueno de tener la máquina virtual. Lo que hacen los organismos y las industrias es agarran la información, ya sea de las bases de datos o las estaciones, y la ingresan a una base de datos que tiene la máquina virtual que tienen en su granja de servidores. Y ese servidor es el que se encarga de conectarse. Si se corta la comunicación, el servidor trata de conectarse nuevamente. Y bueno, ciertas tecnologías que permiten bueno, incluso si está cortado, se puede incorporar datos a la base de datos y eso genera como una especie de buffer hasta que luego se conecta y puede enviar nuevamente. Con respecto a la parte de monitoreo y alerta, más allá de eso, de que podemos generar balances de carga de la parte de emisiones, también tienen ciertas reglas para la gente técnica al estilo de Firewall, en cuestiones de que si pasa ciertos umbrales o ciertos valores permitidos o no permitidos de ciertos parámetros, ahí genera unas alertas que nos mandan mail a nosotros y a la gente responsable de cada área dentro de la Dinama. También, por ejemplo, si no envía datos por un cierto periodo de tiempo, unas ciertas horas, manda correo tanto a la gente de servidores como de soporte y de desarrolladores y a los encargados de la parte técnica de la industria para todos poder coordinar a ver cuál es el problema. De esa manera, esto hace unos años no existía y a veces se caía, no se enviaba datos y era todo un tema investigar a ver qué era lo que pasaba y a veces ni siquiera nos enterábamos tarde, nos enterábamos a los días, porque a veces son parámetros que no se están monitoreando en ese momento, ¿no? Entonces, ahora de esta manera se cae y a las pocas horas ya nos enteramos y ya estamos todos revisando a ver qué pasa con ese caso puntual. Este tipo de información que se centraliza en una base de datos que le llamamos CIA, que es el Sistema de Información Ambiental, es un Postgre con PostGIS, coincidimos con la presentación anterior también. Lo que de ahí, eso es lo que es, estamos hablando de la parte de ingreso de información a la base de datos y la parte de control. De ahí se desprenden varias herramientas que de todo esto es todo libre, menos el Arviro, que es el último abajo, que tanto Arviro como el Watson y el Aquatool lo utilizan para hacer modelados y ciertas predicciones de tendencia. Eso, la base de datos incorpora los datos, en este momento algunos de ellos están por planillas con un cierto formato puntual que piden, pero otros ya va directamente a la base de datos a medida que piden un cierto rango de fechas y se los mandan y ahí lo trabajan. Ahora estamos trabajando para que esas herramientas manden automáticamente a la base de datos para que ésta, por medio de GeoServer, pueda brindarlos directamente por medio de geoservicios y del visualizador. En el visualizador lo que está quedando es la parte de GeoNetwork, que es lo que trabajamos con metadatos. Esos metadatos son puntualmente de la parte de capas, pero ahora estamos incorporando metadatos de datos que no son georreferenciados. Si bien están georreferenciados, pero en realidad son datos de métodos que se aplican. Y la parte de catálogo de imágenes. Ahora dejo a Martín para que muestre un pantallazo un poco de este esquema que está. Bien. Bueno, nada, la intención era mostrar un poco del esquema toda la región derecha, digamos, que va desde el monitoreo y todas las salidas que tenemos, digamos, del corazón del sistema de información que es el sistema de base de datos. Por un lado, digamos, la primera herramienta que implementamos fue el visualizador de mapas y gestor de visualizadores. Está implementado con OpenLayers, también utilizando todo tecnologías libres.
y básicamente lo que permite es toda la información que se encuentra en el sistema de información, desplegarla a través de un geoservidor, de un geoserver, desplegarla como información presentable en capas y permitir el cruce de absolutamente toda la información. La idea, digamos, que todas las capas que sean coherentemente cruzables se puedan cruzar y generar nueva información a partir de ahí. No solo eso, sino que además en todas las capas donde se pueda obtener información a partir de los datos que hay, se pueden sacar tablas de datos, gráficos en tiempo real, lecturas de monitoreos que hace la Dinama, etcétera, etcétera. Como una manera muy visual de mostrar la información. Por otro lado, el catálogo de imágenes en principio se había pensado hacerlo como una especie de módulo del visualizador, al final se hizo como algo aparte, por el peso que tenía dentro de la Dinama. Es todo lo que se trabaja a nivel de SIG a partir de imágenes satelitales. No se publican las imágenes crudas porque en realidad esas imágenes normalmente se consiguen o a través de la IDE o a través de cualquier servicio de Landsat o Sentinel, sino que todos los productos que se generan a partir de esas imágenes son publicados ahí. Hay un sistema de búsqueda donde se puede descargar los datos, los metadatos, etcétera, etcétera. Se pueden hacer búsquedas geográficas o búsquedas por nombre, digamos. Por otro lado están los datos abiertos y sistema de metadatos, pero no de metadatos geográficos, sino de metadatos de los datos. Esto es algo que implementamos, si bien los datos abiertos ya están implementados desde el año pasado, ¿no? Los metadatos los implementamos este año, que básicamente permite consultar cualquier información que esté cargada también en el sistema de información ambiental. Datos de aire, datos de agua, datos de emisiones, datos de fauna, flora, etcétera, etcétera. Cada vez se agregan más y la novedad es digamos, el sistema de metadatos, que cualquiera puede ahora acceder y ver qué significa cada parámetro, qué importancia biológica tiene, qué intenta Dinama hacer con ese parámetro, con qué equipos se miden, con qué frecuencia se miden, quién es el origen del dato. Entonces, como que para lo que es más que nada investigación, tiene mucho más importancia, digamos, ahora y sentido cada dato. Por otro lado está el catálogo de geoservicios. De la misma manera, digamos, todo esto está gestionado desde la misma aplicación que se gestionan los visualizadores. Es decir, toda capa de información que tiene Dinama se brinda como geoservicio, e incluso con los datos de atrás, digamos, no solamente los puntos, sino que si un punto tiene datos como para generar un gráfico, se brinda también todos los puntos, digamos, para que el usuario pueda generarse sus gráficos o hacer el análisis de datos a partir del servicio. Bueno, acá un poco esto sí es GeoNetwork, esto ya lo tenemos implementado hace tiempo, cualquier capa geográfica está con sus respectivos metadatos. Un sistema de indicadores ambientales del ODS. De esto, en realidad, si bien hay muchos de los indicadores que son generados manualmente, la idea es que los que sean generados, digamos, los que exista la posibilidad de generar el indicador automático, también van a pasar a ser indicadores generados automáticamente. El tema que para poder generar indicadores automáticamente la información tiene que venir constante y tiene que cumplir un montón de requisitos que antes de largarse a mostrar un indicador automático, digamos, tenemos que llegar al cumplimiento de esas condiciones. Esto es un sistema de estadística que tenemos sobre todos los sistemas anteriores, donde básicamente se puede analizar, se hace un monitoreo continuo del acceso tanto de usuarios internos a Dinama como de externos a Dinama. Se puede ver la cantidad de accesos a los lugares que acceden, las capas a las que accede la gente, y dentro de determinadas categorías de capas, específicamente a qué información está más interesado el público de afuera, y de esa manera nos hace de feedback, digamos, para o hacer nuevas capas relacionadas o actualizar más frecuentemente esas capas, o simplemente mover dentro de los menús de los visualizadores y demás, facilitando el acceso a esas capas. Y esto, por último, esto es lo más nuevo que tenemos, que se implementó, se puso en producción este año dentro de la Dinama, y la idea es que además salga hacia afuera, que es el sistema de monitoreo en tiempo real. Este sistema en realidad lo que hace es, se conecta a un sistema de base de datos a donde llegan todos los sistemas de calidad de aire, calidad de agua, emisiones, efluentes, estaciones automáticas de Dinama, estaciones de industrias. Se conecta, nos permite
de alguna manera, generar gráficos configurables. Yo le digo al sistema, bueno, quiero que cuando yo accedo al sistema me muestres, no sé, de tales estaciones, de tal región, el parámetro SO2. Entonces yo puedo estar monitoreando en tiempo real la evolución de chimeneas o de lo que sea para una región determinada o para industrias en el específico que yo quiero controlar. Esto, puedo ver gráficos en el tiempo, puedo descargarme los datos crudos, e incluso puedo ver en un momento determinado qué está, digamos, esa chimenea o ese emisor o ese efluente tirando al río o al aire, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo les decía un poco de las configuraciones. Yo puedo, en mi esquema principal, setear, yo que sé, traerme datos acá son algunos datos de ejemplo, porque no queríamos sacar datos internos. Y además, ese mismo sistema tiene todo el sistema de configuración de alarmas, que básicamente yo le digo, puedo setear máximos y mínimos de emisiones específico para un parámetro de un emisor, de una empresa, de lo que sea, y el sistema mismo alerta, digamos, a través de alertas visuales y a través de, como decía Juan, de correos y demás, cuando, por ejemplo, un parámetro sobrepasa un máximo 3 veces, todas las alarmas son absolutamente configurables. Entonces, esto está puesto, digamos, además muestra, obviamente, a través de visualizadores de mapas y demás, toda la misma información, pero georreferenciada. Y bueno, esto es un poco, digamos, lo más importante que sacamos este año. La idea es que no solo se acceda de la Dinama, sino que este es un servicio que se le va a brindar a todo aquel que le envíe datos a Dinama, va a tener acceso a su consola, donde puede, digamos, tener su propio sistema de alerta de todos los emisores que le transmite a Dinama. Entonces, cualquiera que le esté transmitiendo a Dinama va a tener acceso libre, digamos, a poder evaluarse a sí mismo, ver sus propias alarmas, ver cómo va la evolución de sus parámetros, etcétera, etcétera. Y por último, sí, mostrar algunas salidas. Dinama empezó a hacer, a partir de esta gran base de datos que tenemos, ya empezó a hacer modelados, tanto de agua, utilizando Aquatool y SWAT. Esto es un ejemplo de modelado de agua para fósforo total y nitrógeno total en la cuenca de Santa Lucía. Y esto es un modelado utilizando el Airviro, es un modelado de NOx a partir de 3 o 4 chimeneas. Básicamente, cómo sería la dispersión del NOx en base a determinados parámetros que se configuran y en base a los datos que ingresan a través de las estaciones automáticas. Como objetivos finales, para mediados de este año, del 2019, la idea es tener 62 empresas transmitiendo, eso incluiría datos de agua, casi el 90% del caudal autorizado por Dinama, entonces estaríamos en capacidad de analizarlo. Continuar con el envío automático de estaciones de calidad de aire y sumar nuevas a la red. Estas nuevas serían propias de Dinama, las estaciones de la Intendencia de Montevideo, de UT12 y de ANCAP. Intercambio de datos con otras instituciones como MIEM y el Ministerio de Ganadería, puesta en funcionamiento de nuevas estaciones automáticas que tiene Dinama y que estamos poniendo a punto para sacar, y recepción en línea de todas las estaciones de monitoreo de Dinagua. Con esto ya empezamos, pero van a mandar todo el historial de todas las estaciones de Dinagua a través de este sistema y para que nosotros los podamos brindar. Y después el monitoreo con espectroradiómetro para ajustes de algoritmo para dar seguimiento de concentración de clorofila y turbidez en espejos de agua y también incluirlo a este sistema. Muchas gracias. Gracias.